¿Qué tal, mis queridos amigos, hermanos? Les deseo las más ricas bendiciones de parte de nuestro Padre Celestial. Espero que puedan encontrarse bien junto a sus familias. Y gracias nuevamente por estar aquí acompañándome en un capítulo más de esta serie que ya hace un buen tiempo que venimos caminando juntos, titulada El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios. Seguimos analizando el ministerio de Jesús acá en la tierra, resaltando todos aquellos textos que ha escrito Elena G. de White, que nos enseñan más acerca de la verdadera deidad, acerca de la doctrina de la divinidad, de la doctrina de Dios. En definitiva, como dijo Jesús, las palabras que están registradas en Juan 17:3, esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces, la vida eterna consiste en el conocimiento del Dios verdadero y de su Hijo. Y eso es lo que nosotros estamos tratando de levantar delante de la vista de todo el mundo. Estamos por el capítulo 64, los invito a que me puedan acompañar. El capítulo se titula Un pueblo condenado. Recordamos en el capítulo pasado Jesús había hecho su entrada triunfal a Jerusalén sobre un asno, donde todos casi que lo coronaban como rey, pero que Jesús en realidad no tenía la intención de sentarse en el trono, sino que su intención en ese momento era atraer la vista de todos hacia él, ya que en unos días iba a hacer su sacrificio y bueno, la muerte de Cristo no podía pasar desapercibida para nadie en el resto de la historia del mundo. Este capítulo es como una continuación de aquel, y la sierva de Dios comienza diciendo que esa entrada triunfal era una débil representación de lo que va a ser la segunda venida, ¿no es cierto? Porque ahora entraba un humilde nazareno en un pollino, donde los grandes dirigentes todavía se animaban a querer censurarlo y matarlo, pero cuando venga en su segunda venida va a venir en la gloria de su Padre con los millares de ángeles, y ahí esta misma gente va a querer que las piedras los maten, ¿no es cierto? Dice, en visión profética se le mostró a Zacarías ese día de triunfo final, y él contempló también la condenación de aquellos que rechazaron a Cristo en su primer advenimiento. Mirarán a mí, a quien traspasaron, y harán llanto sobre él, como llanto sobre unigénito, afligiéndose sobre él como quien se aflige sobre primogénito. Jesús previó esta escena cuando contempló la ciudad y lloró sobre ella. En la ruina temporal de Jerusalén vio la destrucción final de aquel pueblo culpable de derramar la sangre del Hijo de Dios. Fíjense cómo Zacarías ya decía que en la segunda venida iban a llorar por haber traspasado al unigénito. Acá dice unigénito, después dice primogénito, y la sierva termina de aclarar, ¿no es cierto?, que esto hace referencia al Hijo de Dios. Pero lo importante es que ya en el Antiguo Testamento Zacarías está declarando que Jesús es Hijo de Dios, y no como muchos teólogos dicen, que Jesús es Hijo de Dios por un título, por una especie de acuerdo, a partir de que Él vino a este mundo como ser humano. Por lo menos vemos que acá ya Zacarías veía al Hijo de Dios antes de su encarnación, y también lo vio Salomón en Proverbios 30, en Proverbios 8, así que es una prueba contundente, ¿no es cierto?,
de que el Hijo de Dios ya estaba también en el Antiguo Testamento y desde la eternidad, desde que fue engendrado en los días de la eternidad. Los discípulos dicen que veían el odio de los judíos hacia Cristo, pero no entendían muy bien, ¿no es cierto? Ellos pensaban que todavía el pueblo y sus dirigentes de algún modo se iban a tener que acomodar y que el pueblo de Israel siempre iba a ser el favorito y que iba a ser el pueblo que iba a estar con Abraham y que se iban a salvar todos. Pero Jesús ya estaba dando algunos indicios de que esto no iba a ser así, ¿no es cierto? Vamos a ver más adelante por qué. Dice que los gobernantes habían escuchado de parte de los discípulos, ¿se acuerdan el último tramo del capítulo pasado, ¿no? Cuando preguntaron quién eres, o sea, quién es Jesús, y acá leíamos, ¿no? Adán dirá es la simiente, Abraham dirá es Melquisedec, Jacob es Siló, Isaías dirá que es Emanuel, Jeremías la rama de David, Daniel dirá que es el Mesías, Oseas dirá que es Jehová, Juan el Bautista el Cordero de Dios. El gran Jehová proclamó desde su trono, este es mi Hijo amado, y nosotros decimos que es el Redentor del mundo. Sin embargo, ellos no creyeron que estas palabras fueron inspiradas, los dirigentes, ¿no es cierto? Y fueron a acusar a Jesús frente a los romanos, que Jesús estaba iniciando una revuelta y que quería sentarse en el templo, en un trono, haciéndose rey, despreciando la autoridad que los romanos tenían sobre los judíos. Sin embargo, Jesús, en un tono sereno, con sus palabras acalló a todos y dijo que él no venía a sentarse en ningún trono, que su reino no era de acá, no era un reino temporal y que pronto iba a ascender a su Padre. Y los romanos, sin tener el conocimiento de los judíos, casi que lo honraron, le mostraron honra y vieron verdad, sinceridad, humildad en sus palabras. Y el tiro le salió por la culata a los judíos, como se dice acá en mi país, porque los romanos terminaron acusando a los dirigentes judíos de crear disputa, ¿no es cierto?, de crear lío, barullo. Entonces los judíos se terminaron yendo, se terminaron peleando entre ellos, terminaron tratando de convencer a la gente. Ya estaban desesperados, tiraban manotazos de ahogados para ver cómo callar a Cristo y no podían. Y en este momento Jesús, sin que nadie se diese cuenta, se metió al templo, ¿no es cierto? Y quedó mirando el templo, todo estaba tranquilo, porque mucha gente se había ido al monte de los Olivos, ¿no es cierto?, donde había pasado todo lo anterior. Entonces Cristo aprovechó para estar en tranquilidad, mirando, y mirando también con ojos proféticos, ¿no?, cómo iba a ser todo eso destruido. Volvieron a Betania, pasó la noche en oración y dice que mientras iba, pasó por al lado de un huerto de higueras, ¿sí? Y acá viene algo interesante, porque Jesús le iba a enseñar a sus discípulos qué es lo que iba a pasar con el pueblo de Israel. Vio una higuera llena de hojas verdes y se acercó porque tenía hambre, buscando algún higo, pero no encontró ninguno porque todavía no era tiempo de higos, excepto en algunas localidades. Pero en todo lo que era Jerusalén y esas tierras altas no era tiempo de higo. Pero a veces sucedía que alguna higuera podía dar algunos frutos antes incluso de tener hojas. Entonces era normal que alguna higuera se adelantase, y más cuando tenía estas hojas frondosas como esta higuera verde. Pero resulta que la higuera esta era pura apariencia. Miró de la rama más baja hasta la rama más alta y no encontró absolutamente nada. Entonces Jesús pronunció una maldición.
nunca más coma nadie fruto de ti para siempre. Y a la mañana siguiente, dice que mientras volvían otra vez a la ciudad, encontraron que la higuera se había secado desde la raíz hasta las hojas. Y entonces eso causó mucha curiosidad en los discípulos, porque Jesús siempre les había enseñado que Él no venía para condenar, para perder las almas, sino para salvarlas. Todo lo que habían visto de Él era siempre amor, misericordia, sanación, resurrección, bondad, dádivas. Y ahora, por primera vez, la única vez que tuvo una conducta así, Jesús había lanzado una maldición. Y lo que tenían que entender es que esta escena en realidad era una parábola que simbolizaba la nación judía. ¿Por qué simbolizaba la nación judía? Porque el pueblo judío tuvo desde siempre todas las bendiciones de Dios, tuvo a los profetas a quienes mataba, tuvo la palabra de Dios, tuvo los milagros de Dios, la protección de Dios, el templo de Dios, todos los símbolos que marcaban al Hijo de Dios, eso es las hojas, pero una religión que estaba muerta, estéril, porque no llevaba ningún fruto. Decían obedecer la ley, pero no servían a nadie, no ayudaban a nadie, le tenían asco a la gente. Y así, esta maldición iba a ser una profecía sobre el pueblo judío, ¿no es cierto? Aseveraban jactanciosamente ser buenos, pero estaban ciegos respecto de sus obras y de los caminos de Dios. Y así como Jesús se había acercado a la higuera con hambre en busca de frutos, también había venido acá a la nación judía en busca de frutos de arrepentimiento, de frutos de justicia, y no encontró en su pueblo absolutamente nada. Y bueno, nos sigue diciendo acá la sierva del Señor, la amonestación que Jesús dio por medio de la higuera también es para todos los tiempos, no es solamente para el pueblo judío, ¿no? El acto de Cristo al maldecir el árbol que su propio poder había creado se destaca como amonestación a todas las iglesias y todos los cristianos, o sea, para nosotros. Nadie puede vivir la ley de Dios sin servir a otros. Esto es clave. Pero son muchos los que no viven la vida misericordiosa y abnegada de Cristo. Algunos de los que se creen excelentes cristianos no comprenden lo que es servir a Dios. Sus planes y sus estudios tienen por objeto agradarse a sí mismos. Obran solamente con referencia a sí mismos. El tiempo tiene para ellos valor únicamente en la medida en que les permite juntar para sí. Este es su objeto en todos los asuntos de la vida, ¿sí? El egoísmo, el pretender servir a Dios, pero en realidad servirse a sí mismos. No obran para otros, sino para sí mismos. Dios los creó para vivir en un mundo donde debe cumplirse un servicio abnegado. Los destinó a ayudar a sus semejantes de toda manera posible, pero el yo asume tan grandes proporciones que no pueden ver otra cosa. No están en contacto con la humanidad. Los que así viven para sí son como la higuera que tenía mucha apariencia pero no llevaba fruto. Observan la forma de culto, pero sin arrepentimiento de fe. Profesan honrar la ley de Dios, pero les falta obediencia. Dicen, pero no hacen. En la sentencia pronunciada sobre la higuera, Cristo demostró cuán abominable es a sus ojos esta vana pretensión. Declaró que el que peca abiertamente es menos culpable que el que profesa servir a Dios, pero no lleva fruto para su gloria. Es tremendo, ¿no es cierto? Porque esto nos habla a cada uno de nosotros. Es preferible, dice Dios, aquel pecador que todavía
no conoce, que todavía tiene tiempo de dar frutos cuando conozca a Dios, que a ustedes que conocen todo, que tienen todo, que dicen vivir la ley, guardar la ley, y en realidad no tienen ningún tipo de fruto en el hecho de servir a los demás. Y sigue diciendo que, bueno, durante más de 1000 años esta nación había abusado de la misericordia de Dios y ha traído sus juicios. Quizá nosotros no podemos medirnos por miles de años, pero aparte de medir como nación a las naciones, Dios también mide personalmente a cada uno de nosotros. Entonces, así sea que hemos tenido 30, 40, 50, 60, 90 años, 100 años como mucho, vamos a ser medidos por toda esa luz que se nos dio en ese tiempo, y si no llevamos frutos con respecto a esa luz, también vamos a ser cortados como la higuera, ¿no es cierto? En toda época se otorgó a los hombres su día de luz y privilegios, un tiempo de gracia en el que pueden reconciliarse con Dios. Pero esta gracia tiene un límite. La misericordia puede interceder durante años, ser despreciada y rechazada, pero llega al fin un momento cuando ella hace su última súplica. El corazón se endurece de tal manera que cesa de responder al Espíritu de Dios. Entonces la voz suave y atrayente ya no suplica más al pecador y cesan las reprensiones y amonestaciones. Qué tremendo esto, porque toda nuestra naturaleza humana va de continuo al mal. Si nosotros no tuviésemos la voz de Cristo en nuestra conciencia, sería imposible para nosotros hacer algo bien. Y cuando el Espíritu se retira de nosotros y nos deja de hablar, es nuestra sentencia de muerte. La nación judía era un símbolo de las personas que en todo tiempo desprecian las súplicas del amor infinito. Las lágrimas vertidas por Cristo cuando lloró sobre Jerusalén fueron derramadas por los pecados de todos los tiempos. En los juicios pronunciados sobre Israel, los que rechazan las reprensiones y amonestaciones del Espíritu Santo de Dios pueden leer su propia condenación. Y bueno, se nos dice que en esta generación muchos son los que están siguiendo el camino de los judíos incrédulos. Ven la manifestación de Dios, tienen la palabra de Dios, están dentro del profeso pueblo de Dios, en la religión que debería ser la religión que Dios escogió, pero están secos, ¿sí? No tienen ningún tipo de fruto. Incluso antes el pueblo judío había perseguido a los profetas porque los profetas indicaban los pecados ocultos, así como Acab, consideraba a Elías su enemigo porque Elías marcaba sus pecados. Así también ahora la verdad de la palabra de Dios no armoniza con las costumbres e inclinaciones naturales de los hombres, y millares rechazan su luz. Impulsados por Satanás, los hombres ponen en duda la palabra de Dios y prefieren ejercer su juicio independiente. Poner en duda la palabra de Dios no es solamente rechazar la Biblia, sino relativizar todo lo que dice la Biblia, ¿no es cierto? Bueno, yo lo entiendo así. En realidad la Biblia es una sola, tiene un solo significado, ¿no? Eligen las tinieblas antes que la luz, pero lo hacen con peligro de su propia alma. Los que cavilaban acerca de las palabras de Cristo encontraban siempre mayor causa de cavilación hasta que se apartaron de la verdad y la vida, o sea, de Jesús. Así sucede ahora. Dios no se propone suprimir toda objeción que el corazón carnal pueda presentar contra la verdad. O sea, Dios no nos obliga. Si nosotros queremos decir que no a lo que nos dice el Espíritu, no hagas esto porque está mal, Dios no va a quitar ese sentimiento. Para los que rechazan los preciosos rayos de luz que iluminarían las tinieblas, los misterios de la palabra de Dios lo serán siempre. O sea, seguirán siendo misterios. La verdad se les oculta. Andan ciegamente y no conocen la ruina que los espera. Esto es muy, pero muy fuerte. No sé si quisiera volver sobre este punto, ¿no es cierto? Porque está hablando de que el Señor envía mensajeros
a hablar de los pecados del pueblo, así como Elías hablaba de los pecados de Acab. Pero aquellos que se niegan a reconocer sus pecados, que siguen poniendo objeciones, relativizando la palabra de Dios, para esas personas las verdades de la Biblia son misterio y van a seguir siendo un misterio siempre. Y les espera la ruina. Entonces, la conclusión fuerte, es que aquellas personas que no pueden ver la verdad, y como esta serie trata sobre la doctrina de Dios, vamos a hacer hincapié en esto, las personas que no pueden ver la verdad sobre la doctrina de Dios, no pueden reconocer al único Dios verdadero, Dios el Padre, no pueden reconocer a Jesús como un hijo literal de Dios, engendrado por Dios, y no pueden reconocer a Cristo en el Espíritu Santo. No pueden reconocer que el Espíritu Santo es Cristo trabajando en nosotros. Lo más probable es que haya pecados ocultos a los cuales se hace objeciones a la voz de Cristo, no se la quiere escuchar y por eso las verdades bíblicas son un misterio. No quiere decir que los que ya hayan entendido esta verdad no pequen, porque esto es una situación en la que debemos estar firmes día a día, ¿sí? Pero aquellos que constantemente rechazan estas verdades y encuentran todas las formas de relativizar y de decir, no, eso que vos estás leyendo ahí en realidad es tu forma, lo estás sacando de contexto, cuando acá dice el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, por poner un ejemplo, ¿no? Dicen, no, pero vos lo estás entendiendo literal y no es literal, es un título, es un rol. Ahí hay pecado, mis hermanos, ahí hay pecado. Si hasta ahora todavía no has visto o no has podido ver esta verdad, primeramente entonces hay que revisar adentro a qué nos estamos resistiendo para poder dejar. ¿Cuál es el pecado que sigue estando en nuestro corazón y que no podemos terminar de escuchar la voz de Cristo y decirle, sí Señor, te entrego este pecado, por favor límpiame? ¿Cuál es el pecado que seguimos acariciando como para que las verdades de la palabra sigan siendo un misterio para nosotros? Cristo previó que Jerusalén permanecería empedernida e impenitente, pero toda culpa, todas las consecuencias de la misericordia rechazada pesaban sobre ella. Así también sucederá con toda alma que esté siguiendo la misma conducta. El Señor declara, te perdiste, oh Israel. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Por qué esta última cita estaba señalada en rojo? Porque el tema de la ley de Dios es parte del mensaje del tercer ángel. Te invito que en este canal de YouTube te puedas suscribir, darle a la campanita y que puedas buscar la serie que se llama 1888, ¿sí? El verdadero mensaje del tercer ángel, ¿sí? Ahí vas a poder encontrar cuál fue esta verdad que hasta hoy sigue siendo un misterio para el pueblo adventista en cuanto a los dos pactos, en cuanto a la ley de Dios, en cuanto a la justificación por la fe. Y vas a encontrar que la ley de Dios es mucho más que los 10 mandamientos y por eso el Señor dice, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, porque no quisieron dejar de pecar, porque siguieron acariciando el pecado. La palabra de Dios sigue siendo un misterio. Que la palabra de Dios no sea un misterio para nosotros, queridos hermanos. Arrepintámonos, acerquémonos al trono de la gracia para tomarnos de la mano de Cristo en su humanidad y que en su divinidad Él pueda tomarse de la mano del Padre y que podamos ser participantes de la naturaleza divina, que podamos ser justificados por su vida, por sus obras, pero para eso tenemos que
renunciar al pecado. Y el Señor va a estar dispuesto a revelarnos todas las verdades que están ahí esperando por nuestra decisión de una vida de consagración y de dedicación a servir a los demás y a la obra de Cristo. Que el Señor los bendiga, hermanos, y los espero en la próxima entrega de esta serie, El deseado de todas las gentes a la luz de la doctrina de Dios.